Bueno, pues estamos de nuevo en nuestras cápsulas en este martes que continuamos especialmente hablando de los pecados capitales. Y hoy nos toca hablar sobre el primer pecado que ha existido. Es decir, no solo como humanidad, sino el primer pecado como agresión, como ofensa en contra de Dios. Dice nuestra tradición que cuando Dios crea todas las cosas en esos 7 días que nos narra el Génesis, el día que tocó crear a la luz es cuando crea precisamente a los ángeles. Es decir, los ángeles son seres de luz, son seres que no pertenecen a una física material como nuestro cuerpo, nuestra cara, sino que son seres de luz. Y que entonces entre todos los seres de luz que había creado el Señor está que llaman Luzbel, que había sido un ángel muy especial por encima del resto de los ángeles. Pero en este ángel empezó a anidarse en su corazón, por decir de alguna manera corazón, en su interior, un sentimiento, una experiencia donde él se sabía y se veía superior al resto de los ángeles y sabía que tenía una función especial y todo lo demás. Y entonces, cuando empieza a darse cuenta que él se empieza a pavonear y se empieza a inflar un poco más que los demás ángeles, entonces le da el querer entonces ahora ser como Dios y entonces ocupar el lugar que tiene Dios de creador y él tener a su cargo a todos los demás. Esta experiencia de este ángel se llama soberbia. Es decir, Luzbel es el que se convierte después en Satanás, es decir, el ángel caído. Porque entonces el resto de los ángeles que estaban a favor de Dios, comandados por San Miguel Arcángel, el que nosotros veneramos ahora en el mes de septiembre, él lucha y destierra a Luzbel de lo que sería el Edén, el paraíso, la presencia de Dios. Y entonces este ángel sale junto con otros séquito de angelitos que lo seguían a él, que lo admiraban y lo querían y lo apreciaban y entonces en la batalla pues él es vencido, pero él ya sale con esta experiencia de querer ser como Dios y querer entonces hacer todo lo que hace Dios y luchar contra todo lo que sea una experiencia de Dios. Posteriormente entonces, cuando Dios sigue creando y entonces crean a Adán y a Eva y entonces empieza una relación armoniosa, este ángel, este ser de luz, representado ahora en forma de una culebra, empieza a tentar a Eva, la dócil Eva, la bien amada Eva, y le dice: mira, Eva, si tú comes de este árbol que Dios te ha prohibido, Él te lo ha prohibido porque si lo comes, tú vas a ser como Dios. Es decir, ahí está de nuevo el pecado de soberbia. Es decir, de querer ocupar el lugar de Dios, de querer hacerse centro del mundo, de creer que el ser como Dios te va a dar el poder sobre todas las cosas. Tan es así que también este mismo ángel, cuando se le presenta a Jesús ahí en el pasaje de las tentaciones, él también le dice a Jesús: a ver, Jesús, póstrate ante mí y yo te voy a dar todos los reinos y todos los poderes que hay aquí en la tierra. Es decir, como si él fuera, él vende la idea de que él es el dueño y poseedor de todo lo creado. Es decir, a esto es a lo que nosotros entendemos y lo que nosotros reflejamos como la soberbia. Una persona soberbia que se ha dejado llevar por este espíritu del maligno, por este espíritu de el querer ser un poco más, es precisamente aquel que mira a los demás por encima del hombro. Es una persona prepotente, es una persona altanera, es una persona apagada de sí misma, es una persona que siente que él es el sol que va a hacer brillar a los demás. Y bueno, esta experiencia de soberbia también la podemos experimentar nosotros en casa, cuando nos sentimos el mandamás, cuando nosotros somos los que controlamos a nuestros padres, cuando nosotros creemos que tenemos el poder y el dominio sobre la vida de los otros, que pueden ser hasta nuestros hijos. Y en fin, esta
situación de tentación, de soberbia, es precisamente lo que hace que el mundo se vuelva opuesto a lo que Dios quiere. En cambio, ¿qué es lo que dice Jesús? Cuando viene Jesús siendo el Hijo de Dios, siendo Dios como verdadero Dios y siendo verdaderamente la imagen de lo que Dios quiere para que seamos como Él, dice, sean mansos y humildes de corazón. Es decir, la identidad de Dios para imitar a Dios no es a través de la soberbia como quiso el ángel caído, sino para imitar a Dios hay que ser humildes y sencillos. Es decir, el verdadero poder que tiene Dios se da en el amor, el verdadero poder se da en el servicio, el verdadero poder de Dios se manifiesta en su sencillez. ¿Y qué es lo que hace entonces el ángel caído? Todo lo contrario. Quiere hacernos creer que nosotros estamos por encima de los demás, que merecemos lo demás y que merecemos todo lo que tenemos y que somos nosotros quien deben todos los demás rendirle pleitesía. Y la experiencia de fe, la experiencia de Jesús es totalmente lo contrario. Él, siendo todopoderoso, se humilló a sí mismo, se hizo dócil, se hizo obediente, incluso se dejó llevar, es decir, por esta maldad hasta las últimas consecuencias, hasta el último dolor, hasta el último suspiro, hasta la última experiencia de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo descubro que puedo tener actitudes de soberbia, actitudes en las que yo me veo a mí inflado como un pavo real, en las que yo siento que me merezco todo lo que tengo a mi alrededor, aunque no haya hecho algo para recibirlo, quiere decir que estoy siendo tentado también por el ángel caído. ¿Qué tengo que hacer para luchar contra la soberbia cuando me doy cuenta? Ser entonces humilde, ser entonces dócil, ser entonces consciente que el verdadero amor que me identifica con Dios me va a guiar a una vida opuesta. Por eso entonces, de los pecados capitales, que ya hemos narrado que son 7, el primero es el de la soberbia, porque es la primera agresión que se le hace a Dios. Y recordemos que siempre entonces nosotros, a la hora de describir los pecados capitales, hablamos de que parten de una necesidad. Y no es que sea malo que uno quiera superarse, que uno quiera ser mejor. No está mal que uno quiera de alguna manera pues, desarrollar mejor sus capacidades y potencialidades. Lo malo es cuando nos descarriamos y entonces le damos finalidad a este medio. Y entonces nos ponemos nosotros como el centro, como la perfección completa, cuando no es así. Siempre estamos llamados a ser mejores, a superarnos, a hacer las cosas más adecuadamente. Pero hay que medir las fuerzas y hay que hacerlo siempre en la caridad, en el servicio y en el amor. Que esta cápsula les permita entonces a ti y a mí poder entender cómo la falta del pecado, es decir, el pecado de la soberbia, hace que nosotros le demos la espalda a Dios, que veamos a Dios como un enemigo y no como aquel que me ama. Y si Dios es mi enemigo, todo lo que represente Dios también va a ser mi enemigo. Pidámosle pues a Dios que nos ilumine para que podamos verdaderamente nosotros entonces actuar con humildad, actuar con mansedumbre, actuar con esa docilidad que es la que estamos llamados a experimentar siempre. No nos dejemos llevar por esta soberbia, no nos dejemos llevar por este ángel caído, no nos dejemos llevar por estas actitudes de cerrazón, sino que abrámonos a la identidad verdadera de Dios, a ser como Dios es con nosotros. Pidámoselo pues al Señor y bueno, terminamos esta cápsula precisamente mandándoles muchos saludos, mandándoles muchas bendiciones y encomendándole siempre a Dios, especialmente a nuestros enfermitos, a nuestros doctores, a nuestros enfermeros y a aquellos familiares que están cuidando a los que están enfermos en casas, para que podamos superar este tiempo de cuarentena, pero alejados de los pecados capitales.
Pidámoselo al Señor de todo corazón y me despido con la bendición de siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les guarde, cuide, proteja, acompañe y siempre. Amén. Y no se olviden darle like y seguir nuestras redes sociales. Nos vemos a la próxima. Si tuvieras que comer